Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os presento cómo realizar una bolsa de tela y decorarla a nuestro gusto con unos stencils. Recortaremos una pieza de tela de 90 por 45 centímetros y otras dos más pequeñas de 60 por 10 cada uno. Las pequeñas serán las asas. Si lo que nos gusta es llevarlo en bandolera, haríamos solo una asa larga y la coseríamos a los dos lados de la bolsa, justo donde van las costuras. Planchamos las asas como se ve en el vídeo y después las coseremos. No olvidéis dejar un like, suscribiros, dar a la campanita para que os llegue un mensaje cada vez que publique un nuevo vídeo y si me dejáis un comentario estaría muy bien. Mi tela es igual por los dos lados, pero si la vuestra tiene derecho y revés, la doblaremos con el derecho hacia afuera, justo por la mitad, y coseremos los dos lados a medio centímetro. Le damos la vuelta a la bolsa y sacamos bien las costuras, que queden bien definidas. Marcamos 8 centímetros del borde hacia arriba y doblamos. Eso será el fondo de la bolsa. Recordad que ahora estamos en el revés de la bolsa. La llevaremos a la máquina de coser y coseremos a 1 centímetro del borde los dos laterales. A continuación, doblaremos unos 2 centímetros de la parte superior de la bolsa y los doblaremos otra vez. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but... Marcaremos el centro de la bolsa y desde ese punto 8 centímetros hacia ambos lados. Ahí irán las asas, metidas por debajo del dobladillo. Cosemos el dobladillo por la parte de abajo, teniendo cuidado de que las asas nos queden bien derechas. Y si podemos darle un par de veces hacia atrás y hacia adelante, mejor, para asegurar que las asas se queden bien fuertes. Doblamos las asas hacia la parte de arriba y las sujetamos con pinzas. Volveremos a coser, esta vez por el borde superior.
Damos vuelta a la bolsa y la planchamos por el derecho. Si puede ser con una plancha grande, mejor. Y ya vamos a pintar la bolsa. Ponemos un cartón dentro para que la pintura, si traspasa, no nos manche el otro lado. Y fijamos el stencil que queremos pintar con cinta de carrocero. Yo usé pintura textil, pero si no disponéis de ella, hay un medium como este de la pajarita, yo lo compré en Leroy Merlin, que mezclado con la pintura acrílica funciona muy bien para pintar sobre tela. Humedecí un pincel redondo de cerdas duras en un poquito de agua y con un paño le quité casi toda la humedad. También nos serviría una esponja. Aplicamos la pintura a pequeños toques o haciendo círculos. Debemos tener cuidado de no aplicar mucha pintura para que no se cuele debajo del stencil, que nos estropearía el dibujo. Es mejor quitar el exceso en un papel y si hace falta darle otra capa de pintura. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. No olvidéis dar un like, dejarme algún comentario, compartirlo y no olvidéis suscribiros y dar a la campanita para que os llegue un anuncio cada vez que publique un nuevo vídeo. Ya solo nos queda planchar la bolsa. Esto lo hacemos para que la pintura se fije bien a la tela y no se vaya cuando la lavemos. Ponemos una tela fina entre la plancha y la bolsa para evitar que se queme. Muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.